estudiar en la palabra de Dios un momento, hermanos, hablar de lo que pide Jehová de nosotros, ¿verdad? Tres cosas que Dios nos está demandando. Vamos a ver en esta hermosa mañana. El libro del profeta Miqueas, considerado uno de los profetas menores, no sin antes, no le quita lo real que verdaderamente tiene su contenido, ¿verdad? El contenido de exhortación que contienen los profetas para con el pueblo de Dios. Amados hermanos, muchas veces Dios castigó a su pueblo Israel en su mayoría de veces por desobedientes. No porque no hacían las demandas religiosas que quizás ellos se imponían, sino porque verdaderamente no obedecían a Dios. Y es eso lo que Dios nos demanda hasta el día de hoy. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si Dios es el mismo de ayer, ese mismo Dios castigó la desobediencia el día de ayer. Amén, hermano. Por lo cual hoy también puede castigarnos. Estamos en desobediencia. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Muchas veces predicamos que el cristianismo, hermano, no es una religión, y en sí no lo es. Debe de ser un estilo de vida, una forma de vivir. Y dentro de esa forma de vivir, lo primero que debe de estar en nuestras vidas es que hagamos lo que a Dios le agrada. Y para ello, hermano, Dios exhortaba a su pueblo en aquel tiempo a través de los profetas, y Él dice, ¿saben qué es lo que pide Dios de ustedes? ¿Saben qué es lo que verdaderamente a Dios le agrada? Muchos profetas hablaron de esto. Hubo uno, hermano, llamado Samuel, que fue directamente donde un rey y le dijo, no sabes que a Dios lo que le gusta es la obediencia y no los holocaustos. Si tenemos tiempo lo vamos a ver, pero vamos a empezar con Miqueas capítulo 6, versículos del 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué vamos a venir? ¿Cómo vamos a venir? ¿Qué vamos a traer ante Dios? Porque el pueblo se había acostumbrado que pecaba y llevaba sus animalitos, ¿verdad? Y los sacrificaba y creía que ya con eso estaban perdonados sus pecados, y quizás sí, mas sin embargo el problema es que el pueblo había caído en aquella rutina, ¿verdad? Peco, sacrifico un animal, peco, sacrifico un animal. Nosotros los cristianos también hemos caído en ese error. Como muchos en la iglesia tradicional, cuando vienen en la iglesia se sienten bien bufitos, ¿verdad? Porque creemos que Dios nos está perdonando los pecados, pero al salir de aquí volvemos a tomar los mismos pecados. Y eso no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces el venir al culto lo tomamos como un sacrificio. Y Dios no quiere eso. Porque el pueblo se había acostumbrado a eso. Yo soy una persona. ¿Se acuerdan que Jesús nos pone un ejemplo de un hombre que decía, Señor, yo te ofrendo? Yo no soy como ese hipócrita, no soy, yo te diezmo, yo te oro, yo vengo cada cierto tiempo a tu templo. Y dice Dios que este hombre no salió justificado como aquel que pidió misericordia. Y vea lo que dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Segunda pregunta, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? O sea, ellos pensaban, hermanos, que con traer un sacrificio, un holocausto, aquí está el becerro de un año, ¿verdad? Te lo sacrifico, Dios. Ya eso era lo que Dios pedía. Dios no pide muchas veces esas cosas religiosas. Hay gente que incluso, hermano, te va a decir que estoy loco. Hay gente que porque tiene dinero y traen sus grandes ofrendas a las iglesias, creen que Dios se queda bien contento. Y siguen viviendo la misma vida. ¿Cuántos sabemos que Dios no tiene necesidad de dinero? Dios no tiene necesidad de holocausto.
confundimos. Y creemos que porque no, ¿y cómo yo le voy a decir al hermano que anda en adulterio si es el que más ofrenda? Ya no va a ofrendar. Eso es bueno para el pastor la ofrenda, ¿verdad? Para la iglesia, pero delante de Dios está agradable. No. ¿Qué es lo que pide entonces Dios? Cuando dice holocausto es similar. Hay mucha gente, hermano, aquí tengo tantas sillas para la iglesia. Viene gente que es capaz. Bueno, en ciertas ciudades de México, Sudamérica, han habido narcotraficantes que han donado terrenos y han construido iglesias, hermano. Te dirán que es mentira, es cierto. Pero le agradará a Dios lo que ellos hacen. El problema es que en el corazón de estas personas creen que por hacer aquello ya compraron a Dios y Dios no se puede comprar. Amén, hermano. A Dios yo no lo puedo comprar, pero sí puedo agradarlo y ya vamos a ver de qué forma. Versículo 2. Vamos con dos preguntas, ¿verdad? La tercera. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. O sea, cualquier cosa quisiéramos dar nosotros para que se nos sean perdonados los pecados. Y creer que con ello basta. Pero hay tres cosas importantes en la vida del creyente que son las que Dios demanda hasta el día de hoy. Se las demandó al pueblo de Israel y nos las sigue demandando a nosotros. Muchos dirán, hermano, pero eso era para los que vivían en la ley. No, iglesia, usted y yo somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amáis a mí, amad ¿qué? Mis mandamientos. Amén, así dice la palabra. Si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Entonces, hermano, el versículo 8 nos va a mostrar lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros los cristianos. Dios no crea que, ya vino a la iglesia, le voy a perdonar tantos pecados. Jesús nos perdonó el pecado en la cruz del Calvario, hermano. Lo que ya no quiere es que vivamos en ese pecado. Eso es lo que ya no quiere el Señor. Y para ello, dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Esto es en donde se desarrollará el mensaje, hermano. Las tres cosas que Dios demanda para nuestra vida son: la primera, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere de sus hijos, hermano? Que seamos justos. Y la palabra justicia, hermano, en la Biblia se describe la justicia como el derecho, como la rectitud, y se deriva hacia tres direcciones. La justicia, yo debo de ser recto, yo debo de ser justo en todos los sentidos de mi vida. Debo de tener delante de Dios una vida íntegra, una vida que agrade a Dios, porque si en mi corazón está Dios, está el temor de Dios, y dice que el que ama a Dios, la palabra de Dios dice que Dios es justo. Entonces la justicia de Dios debe de estar en mi corazón. Y esa justicia tiene tres direcciones. La primera es entre Dios y el hombre. Amén. No debe de haber nada entre Dios y mi persona que me impida que Dios diga, tú no estás bien conmigo porque te hace falta esto. ¿Por qué? Si yo soy justo, Dios ve mi corazón si verdaderamente soy justo. Yo puedo aparentar ser justo, pero delante de Dios, como la justicia es un término, un concepto que no puede describirse solamente en tres palabras: justicia es esto, aquello y lo otro. No, la justicia es una práctica en la vida del hombre. Tanto que por la falta de la justicia en la vida del hombre, hermano, vemos tanta maldad en los hombres. El hombre mata, el hombre roba, porque no hay justicia. Pero el que tiene a Dios en su corazón, Dios mismo, la justicia de Dios en él, no le permite tener esa libertad de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Entonces el pueblo se había dedicado más a la parte religiosa y no a la práctica de la justicia. Tanto que el mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a romper esos esquemas. Él vino a dar justicia
Él vino a impartir justicia, Él fue justo con todos. Amén, hermano. Amén. Él al necesitado, ¿qué hacía? ¿Lo ignoraba? No, lo escuchaba. ¿Por qué? Porque Él era el mayor ejemplo de la justicia. Así es, amén. Entonces, entre la justicia, entre Dios y mi persona, hermano, como yo no puedo engañar a Dios, yo debo de ser justo en todos los aspectos de mi vida. Así como lo soy aquí frente a ustedes, así lo debo de ser cuando ustedes no me están viendo. Cuando no estoy con mi esposa, así debo de seguir siendo Sí, como amén. justo. Cuando no vengo a la iglesia y estoy allá en la casa, ¿por qué? Porque ese día no hay culto, porque solo nos reunimos cierto tiempo durante todo el día, pero las demás horas, digamos que nos reunimos 2 horas en la iglesia. Esas 2 horas, bendito Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿dónde están las 22 horas del día restante? En esas 22 horas yo debo de ser justo, porque Dios me está observando. Así es, amén. Ese es como Dios me está viendo mi justicia, si verdaderamente vivo en lo que Él está demandando. Esa es una forma de vivir la justicia. No solamente es el sentido de conocer el concepto de justicia, que es la rectitud y el derecho, ¿verdad? Lo que a la persona le corresponde, pues como es justo, esto le corresponde a Él. Esa es la justicia. Y la rectitud, yo debo de vivir en esa rectitud. Ahora, eso es para con Dios, pero también existe la relación entre hombres y hombres, en la cual se va a mostrar la práctica de la justicia que yo tengo para con Dios. ¿Sabe que el pueblo de Israel, hermano, tenía, leíamos en los proverbios, yo sé que ustedes lo han leído, que balanzas que no son cabales no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, eso ya es injusticia. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? El pueblo vendía las libras de arroz por medias libras. ¿Y qué es eso, hermano? Eso es injusticia. Y hay cristianos, ¿no? Aquí está su libra de arroz en media libra de tal. No, si así es, miren, pues si la balanza la tienen desajustada, ya eso que es, hermano, es una injusticia. Pero esa es una relación entre hombre con hombre, pero está también entre Dios y nosotros. Entonces, hermano, la justicia es una demanda que debemos mostrar nosotros los cristianos que somos justos. Lo que es, hermano, pese lo que pese. Y esto es lo duro del Evangelio. Por la justicia murió Jesucristo. Jesús le hizo justicia a mucha gente que vivía en injusticia. Y eso no le gustó a los gobernantes de aquel tiempo. No le gustó a los religiosos de aquel tiempo. Amén, hermanitos. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Que yo sea y viva justamente. Si tengo negocio, hermano, voy a vivir lo que es justo, voy a dar lo que es justo. Así es, amén. Si yo, hermano, veo algo que no está de acuerdo a la voluntad, yo debo de ser recto. No, mire, yo no puedo ir. ¿Por qué no? Es que fíjese que no puedo por esto, aquello y lo otro. O sin dar tanto argumento. Usted sabe que ahí se va a cometer una injusticia. No vaya, hombre. Porque usted quiere vivir una vida recta delante de Dios. Eso es lo que Dios está demandando. Pero la gente, hermano, donde hay cachada, ahí está. Si van a dar y van a repartir, hermano, aunque no se anote, ahí están haciendo cola. Y tal vez es una injusticia lo que van a hacer. Porque la gente va no conforme a agradar a Dios, sino conforme a agradar a sus deseos. Y a eso es una injusticia. ¿Qué más demanda Dios? No sé si estamos entendiendo, hermano, la palabra justicia en sí. Pero no solamente Dios demanda la justicia, también Dios demanda algo. Versículo 8. Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Pero hay algo que también los cristianos debemos de amar. ¿Amar qué? Misericordia. ¿Y qué es misericordia, hermano? La palabra misericordia es una palabra compuesta. La primera parte viene de miseria y la segunda parte es cordia, viene de corazón. Entonces, cuando se unen las dos palabras, componen el concepto que lo miserable, aquello que no tiene valor, aquella cosa, hermano, mi corazón esté estimulado al mal de aquella persona, al mal ajeno. Cuando me refiero a eso es que mi corazón se sienta, no es sentir lástima, la misericordia, porque hay diferencia. Yo puedo sentir lástima por una persona, pero me quedo hasta allí. La misericordia no es sentir lástima, uy, pobrecito. La misericordia es que mi corazón se estimula en aquel dolor de aquella persona a extenderle la mano. Sí, amén.
diferente, ¿verdad? Buen concepto tienen aquellos que dicen, no solo necesitamos tu lástima, tu ayuda vale más. Hermano, eso Dios le agrada, hermano, que la gente sea misericordiosa. Pero la gente ve que está boqueando, aquel vez está muriendo. Hermano, hombre, lo dejamos que muera más luego. La palabra dice, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Verdad que son prácticas que ya no sabemos? Si alguien se está muriendo, es que cuando ya se muere, vamos a ayudarle así a llevar el cajón, porque no le ayudamos antes. Esas son las cosas que ya no se ven en el verdadero cristiano. Amamos más nuestra vida. No hay misericordia, hermano. No hay misericordia, tanto, hermano, que en nuestro corazón desearíamos vengarnos o desearíamos que Dios se vengara frente a nuestros ojos por aquello que quizás ha pasado, hermano. Ojalá y lo aplaste el tren. Mire qué misericordia la que tienen los cristianos. En vez de orar para que Dios los convierta, en vez de orar para que Dios los salve, ¿sabe qué deseamos nosotros? Y cuando expresamos, decimos, ojalá que Dios lo castigue, ¿estamos deseando misericordia o estamos deseando venganza? Venganza. Y eso existe en los cristianos. Así es. ¿Usted cree que hay gente que dice, ay, pero Dios es justo, hermano? Y un día Dios se va a revelar. ¿En qué sentido cree usted que están diciendo que Dios se va a manifestar? En el sentido que los destruye. Así es. En vez de decir, vea, que Dios tenga misericordia, así como la tuvo conmigo. No, nosotros ojalá y que los castigue Dios. Y cuando están sufriendo, hermano, la Biblia dice en los proverbios que nosotros debemos de tener el sumo cuidado que cuando Dios está castigando a alguien, no debemos de alegrarnos, porque es posible Dios quita el castigo y no lo pase a nosotros. Así dice la Biblia, no me lo invento yo, amén, hermano. Y nosotros, y lo está castigando. En ese momento el Señor quita su castigo. Entonces, amados hermanos, la misericordia es un acto que Jesús tuvo en un aspecto práctico. No solamente decía, ay, pobrecito, se está muriendo. No, Él iba y lo sanaba. Él iba y se compadecía, porque eso es misericordia, hermano. Eso es el término misericordia es la inclinación del ánimo para hacer el bien, pero también es la estimulación de nuestro corazón a compadecernos del mal ajeno o del dolor de otra persona. Ver de qué forma se le ayuda. Eso es misericordia, es una práctica. Entonces, si no fuera así, solamente sería lástima, ¿verdad? Ver que el hombre se está quemando, se está quemando, ni tan siquiera agua le echamos para que deje de estarse quemando. Son dos cosas muy diferentes. Y son dos cosas que muchas veces la gente las confunde, y hasta nosotros los cristianos. Amados hermanos, ahora, ¿cómo yo voy a implementar también la misericordia? La misericordia no es mía, es de Dios, y Dios sabe hasta dónde también somos limitados. Hagamos lo que Dios nos permite, no vamos a hacer más, hermano. No podemos hacer más de lo que Dios nos permite. Pero esas dos cosas que vamos estudiando en esta mañana son las que le hacen falta a la iglesia de hoy. ¿El qué, hermano? Le hace falta la misericordia. Bueno, cuando alguien cae en pecado, hermano, no cae lo humano, ¿verdad? Y nosotros, en vez de desear que se levante, queremos que Dios los castigue. Dice que la iglesia es el único ejército que en vez de levantar a sus soldados, le da un balazo de gracia. Los mata en una sola vez. No conocemos la palabra misericordia, la que Dios tuvo con nosotros. Es algo que debe de cambiar en nuestra vida. Entonces, ya vamos aprendiendo dos cosas que Dios quiere, ¿verdad? La justicia ya la vimos. La segunda, ¿cuál era, hermano? Amar misericordia. Ser misericordioso. Y dentro de la misericordia existe algo que se conoce también como el perdón. Porque si yo, hermano, veo que mi enemigo está... bueno, ¿qué me aconseja la Biblia en cuanto... Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer, ¿el qué? Pan. Y si tiene sed, dale de beber, ¿qué? Agua. Así dice el proverbio, ¿verdad? Eso es misericordia. Pero ¿hacia quién se debe de extender? Hacia todos, no solamente hacia nuestros amigos. La misericordia es para todos. Esa es una de las cosas que nos falta como cristianos. Vamos a la tercera.
El versículo 8. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, ya lo leímos, y amar misericordia. Y lo otro que nos falta, lo último. Y humillarte ante tu Dios. La palabra humildad es lo contrario de orgullo, es lo contrario de soberbia. La palabra humildad también tiene otro concepto que dice que se considera humildad a una persona que se coloca a sí mismo en una actitud de no exigir lo que merece o lo que le corresponde. Oiga bien, lo que merece o lo que le corresponde. ¿Qué quiere decir? Esa persona, tal vez, hermano, merezca aquello, pero como dentro de su corazón nace lo que Dios ha puesto como humildad, no está, no, eso me corresponde a mí. Eso ya no sería humildad. Porque estoy ya queriendo imponer lo que sí me corresponde, pero no soy yo, como la actitud de humilde es, me corresponde, pero en su tiempo, ¿verdad? Dios sabrá, si lo necesita esa persona, pues que lo tome él. Un ejemplo de ello es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos mostró el mayor ejemplo de humildad. ¿Por qué? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Amén, iglesia? Amén. Cuando Jesús vino a tomar naturaleza de hombre, ¿tenía necesidad de ser como hombre? ¿Jesús tenía necesidad de ser como hombre? No. Entonces, ¿cuál era su lugar? Su lugar era el trono. ¿Pero a dónde estaba? Con los hombres. ¿Y qué tomó? Semejanza de hombre, o sea, se hizo igual a hombre. ¿Y dónde quedó, hermano, su gloria? La dejó a un lado, la merecía, si era de él. Esa es la actitud de humildad. Esa es la actitud de humildad. Siendo similar a Dios, dice, no lo tomó como cosa a que aferrarse, ¿verdad? No, se despojó. En esa palabra, despojar, es que se soltó de ello, hermano. Pero muchos de nosotros no nos soltamos de muchas cosas terrenales. Uy, Dios guarde que nos vayan a tocar nuestro orgullo. Uy, no, yo humillame, no. El que me ofendió fue él. ¿Y dónde está la humildad que tenemos que tener? O sea, el humilde, hermano, es una persona que renuncia a su posición aunque le corresponda. Si le han ofendido, hermano, él está allí siempre, ¿verdad? Con su sonrisota, esperando que un día una persona a través de eso, hermano, sea ministrado. Nosotros no. La humildad es otra de las demandas de Dios para nosotros. ¿Qué necesidad tenía Jesús de morir como un hombre pecador? Ninguna. Ninguna. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Sí, amén. Si Dios a nada le costaba, ¿verdad? Esta humanidad me falló, hagamos una nueva. Bueno, hermano. Así es, amén. Pero Él mostró humildad. Para ello dijo, bueno, es necesario que yo lo salve. Voy a dejar el trono un ratito y voy a salvarlo. Allí se estaba humillando. Se estaba despojando de lo que le pertenecía, de su poder, de su gloria, y tomó semejanza de hombre, dice, y pasó como hombre. No solamente se humilló hasta lo último. ¿Sabe qué hizo Jesús como hombre? Murió como un pecador sin serlo. Eso es humildad. Ay, Dios guarde nosotros. Uy, yo que le voy a pedir prestado a la señora, yo que le voy a decir buenos días. No, hombre, primero muerto. Y según la gente, nosotros nos estamos humillando solo ante los hombres. No, la humildad es ante quién, dice, ante Dios. Hermano, estas son tres características que le faltan a la iglesia. Hacer justicia. Mire qué duro es, ¿verdad? Que los cristianos se roban los vueltos. Tanto que usted no le compra a los hermanos porque los hermanos lo van. Lastimosamente, hermano, y se lo recomiendo, no haga negocio entre hermanos. Se lo van a bajar. Se lo van a bajar. Con eso de que son hermanos, te voy a contar un testimonio de una hermana que trabajó 17 años en una empresa muy grande del país. Y vinieron unos hermanos de su congregación y le dijeron, hermana, nosotros tenemos una empresa de bienes y raíces, invierta con nosotros. Invirtió toda su
liquidación de sus 17 años, su indemnización. Y sabe usted que ni un peso logró de su indemnización, porque ¿sabe qué? Se lo robaron. ¿A dónde queda la justicia? ¿A dónde queda la unidad? ¿A dónde quedó el amar misericordia? ¿Tras qué iban aquellos disque hermanos? Tras el bien propio. No hagan negocio entre hermanos, no ande haciendo asociaciones. No, si ella es hermana, vamos a poner un negocio. ¿De qué va a ser el negocio, hermano? De venta de ropa usada, hermano. Pero viera la hermana, se lo van a bajar. No debería de ser así, ni debería de decirlo yo como un consejo, pero es real, iglesia. Porque usted debe de saber que usted es cristiano, pero usted no conoce el corazón de Dios. No hay humildad, hermano. No hay justicia. En la iglesia no hay rectitud. Y son cosas que nos faltan. Humillarte ante tu Dios era lo último, ¿verdad? Amén. Y humillarnos ante Dios es dejar nuestra posición que nos corresponde, despojarnos de ella y dejar de ser orgullosos, y en lo contrario, ¿verdad? Si a aquel hay que saludarlo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios lo bendiga. No guardar rencor, no guardar resentimiento, pero esas cosas, hermano. No crea que el humillarnos ante Dios suele venir, Señor, aquí me hinco, ¿verdad? Pero cuando veo a aquel sin de nada me sirve hincarme, hermano, si soy un gran activo delante de los demás. Amén. Hay gente que aquí nos hincamos, digámonos todos. Pero cuando estamos frente a alguien que tenemos un resentimiento en el corazón, ¿dónde está la humildad? Uy, después ni lo volteamos a ver, así estamos, como que somos bispos, con el ojo viéndolo así, que hace, pero no lo volteo a ver, según yo, ¿verdad? ¿Dónde queda el humillarme ante mi Dios? Pero bien me hinco, ¿verdad? Vea que bien duro. Entonces, lo demás que son aspectos religiosos, ¿dónde quedan los becerros? ¿Dónde quedan las cuantas botellas de aceite de ofrenda que llevaban delante de Dios? Si no tenían rectitud, si no tenían justicia, si no tenían misericordia, ¿qué dijo Dios? De nada me sirve. La religiosidad no sirve. La religiosidad es un velo en la vida de los hombres. Un velo, oiga así como lo dice, un velo, en una ceguedad ciega al hombre. La gente cree que porque viene a las iglesias, ay, ya fui a la iglesia, ya me siento bien, ahí está tu hermano, lo vas a ir a saludar. Yo ese no le hablo. ¿De qué sirve que viene a la iglesia? No se humilla. Algún problema tiene que arreglarlo, tiene que haber misericordia, tiene que ser justo. Y si ha sido ofendido, perdone. Y si, hermano, lo que pasa es que no es fácil. Sí, no es fácil, pero para eso tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Amén. Continúa el versículo. Ya vimos las tres cosas que demanda Dios. Ahora vamos a ver algo. La palabra de Dios dice así: la voz de Jehová clama a la ciudad. ¿Es sabio temer a tu nombre? Prestar atención al castigo y a quien lo establece. Por algo vienen las cosas, les está diciendo Dios, les está diciendo el profeta. Pongan atención, Dios nos está hablando, les dice. En el versículo, la voz de Jehová clama a la ciudad. ¿Es sabio temer a tu nombre? ¿Es sabio temer a Dios? Claro que sí. Dice, prestar atención al castigo. O sea, por algo nos está pasando algo. Y hay que tomar en cuenta quién es el que está produciendo ese castigo. Así lo dice el versículo que acabamos de leer. La voz de Jehová clama en la ciudad. ¿Es sabio temer a tu nombre? Prestar atención al castigo. ¿Y a quién lo establece? Versículo 10. Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa, que es que vaya, las cosas que son impías, si están en casa de impío y delante de Dios, ¿qué dice que son? Detestables. A Dios no le gustan las cosas abominables, ¿no? Otra pregunta, 11. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Todo eso había en medio del pueblo. Mira, hay un profeta que dice que le robaba a su pueblo, que aún dice que ni le daba ni para zapatos. Así lo dice la Biblia en uno de sus profetas. Estaban siendo tan injustos que vea lo que continúa, versículo 12. Sus ricos se colman de rapiña
y sus moradores hablan ¿qué? Mentira, y su lengua es engañosa. Ay, hermano, esa lengua es más venenosa que la lengua de la serpiente. Amén. Hay gente que no mata con cuchillo ni con arma, sino con la lengua. Con la lengua. Mi suegro murió con la lengua. Con el permiso de mi esposa. Con la lengua. Mira, fíjate que aquel anda diciendo otra cosa. Estoy poniendo un ejemplo. Ya mató, hermano. Amarrémonos la lengua. ¿Y qué es lo que producía esto? Versículo 14. Esto es lo que produce. Y usted se dará cuenta, y si algo se familiariza con los tiempos que estamos viviendo, esta es la calamidad del país, hermano. La injusticia. Vean lo que dice el versículo 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo. ¿Cómo estaba este pueblo? Este pueblo estaba atribulado, hermano. Comían y nunca se llenaban, hermano. Nunca había tranquilidad, no había paz. ¿Por qué razón? De tanta injusticia que había. Así es, amén. Peligroso ser injusto, hermano. Versículo 15. Sembrarás, mire qué duro ha de ser, ¿verdad? Sembrar y no cosechar. A mí me pasaba, le voy a contar. Yo tenía un pedazo de tierra por ahí y le decía a mi esposa cada vez que llovía, mira a sembrar, le decía. Sembrábamos y los pollos de los solo, mire, sembrábamos frijol, sembrábamos maíz. Mire, solo si sembrábamos frijol, solo para una sopa de frijoles nos valía. Y el pedazo era algo grandecito. Si sembrábamos maíz, solo para una vez podíamos hacer tamales. Nada, aquí vamos a regalar. No, lo mucho, unas cuantas mazorcas nos salían. Algo Dios quizás estaba haciendo, ¿verdad? Y decía, mire, en nuestro corazón, ojalá y se murieran estos pollos de estos vecinos, ¿verdad? Pero como aquí, hermano, usted sabe, usted tiene su terreno, no tiene pollo, ¿verdad? Pero el de la par tiene. Así es, amén. No, hombre, para ellos felices, los pollos de ellos bien gordos. No, dije, ya no vuelvo a sembrar. Es duro. Y es duro, hermano, que usted esté esperando algo, nunca llega. Vea lo que dice el versículo 15. Sembrarás, mas no que cosecharás. Es duro, ¿verdad? Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Qué duro, ¿verdad? Trabaja, hermano, ¿y para qué? Para nada. En vano. ¿Qué será? En vano. 16. ¿Cuál es el problema? Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste. La palabra cuando dice los mandamientos de Omri, no crean que Omri es Dios, no. Omri, hermano, fue un hombre que desobedecía a Dios, que iba en contra de la voluntad de Dios. Y Acab era un rey perverso. Y eso estaba en el corazón de quién? Del pueblo. Pero el pueblo sacrificaba sus becerros. ¿Sí? De un año dice que lo llevaba. Bueno, dice que tanto que se habían pecado y era necesario presentar a su hijo. Aquí está mi primogénito. No se puede, dice Dios. Así decía, ¿verdad? Presentaré mi primogénito por la rebelión de mi alma, por el pecado de mi alma. No, lo que yo quiero es que seas, ¿qué? Justo. Lo que yo quiero es que ames la misericordia. Y lo que yo te estoy pidiendo también es, lo tercero, ¿cuál era, hermano? Que te amo humilde. Eso era lo que Dios quería. Pero ellos, hermanos, ¿qué era lo que seguían? Los pecados de Omri. Así dice, ¿verdad? Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis. Acab era un rey, hermano, que no obedecía a Dios, obedecía a la voz de su mujer, y su mujer era una bruja.
Él hacía lo que la mujer le decía. Un día, hermano, quería él ya se lo he explicado muchas veces, ¿verdad? Había un vecino de él que tenía un huerto bien bonito, ¿verdad? Y dice, hermano, la palabra de Dios que él se lo quiso comprar y no se lo vendió. Le dijo, no, no te lo vendo, fíjate que es la herencia de mi papá. ¿Y sabe cuál fue el consejo de la mujer? Isabel le dijo, y vos que sos el rey, por eso estás triste, mandalo a matar y agarrarle. Y lo hizo, hermano. Esos consejos seguía a cabo. Mató a este pobre hombre, hermano. Se llamaba Nabot. Y el pueblo estaba siguiendo los mismos consejos de quién? De Acab. Continúe, versículo 16. Y en los consejos de ellos anduviste para que yo te pusiese en qué? En asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Más que nosotros somos los mismos provocadores de nuestros propios malos caminos, son los que nos tienen mal, ¿verdad, hermano? Así es, amén. Entonces, ¿qué está demandando Dios de nosotros los cristianos? Ah, no, hermano, yo a la iglesia no voy. Ah, que no se vaya, hermano. Está siguiendo entonces los consejos de Omri y de quién? Y de Acab. Amén, hermanitos. Amén. Porque ese pueblo, cuando era pedir algo religioso, ahí estaban, hermano, como que nada habían hecho. La iglesia no debe de ser así. ¿Somos o no somos? Amén, hermano. Amén. Y si por esto, hermano, la gente no quiere el evangelio, pues el evangelio. Así es, amén. Mire, pero allá hagan tal cosa, allá hacen vaya, allá hagan lo que quieran. Pero nosotros no podemos vivir desobedeciendo a Dios. Amén. Yo quiero una iglesia justa, Dios quiere una iglesia recta, Dios quiere una iglesia misericordiosa, Dios quiere una iglesia llena de amor, Dios quiere una iglesia, hermana, y hermano, ¿cómo, hermano? Que verdaderamente sea humilde ante Dios. No quiere una iglesia antigua. Nosotros somos hermanos. Dios no quiere eso. La misma alabanza dice, Dios ve de lejos al altivo. No sé si hemos aprendido, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Amén. ¿Y qué quiere de nosotros? Tres cosas, ¿verdad? La primera, ¿cuál era? Justicia. Justicia. La segunda, amar misericordia. Y la tercera, humillarnos ante Dios. Si somos justos, lo vamos a hacer ante Dios, lo vamos a hacer entre Dios y el pueblo, y lo vamos a hacer entre nosotros. Amén, hermano. Si hay justicia. Si amamos misericordia, vamos a compadecernos, y si podemos ayudar, lo vamos a hacer. Si no podemos, tampoco. Pero vamos a amar la misericordia. Y lo último, hermano, aunque nosotros tengamos derecho a aquello, no vamos a estar con aquello. Es que a mí me corresponde ese pedazo de tierra, porque y yo que no es que déjelo, hermano, usted no necesita tierra, usted necesita un lugar en el reino de los Sí, cielos. Amén. Y eso solo se lo da nuestro Señor Jesucristo, humillándonos delante de Él. Esas tres cosas son las que Dios está demandando para nosotros los creyentes. Hemos aprendido algo esta mañana, hermanos. Amén. Que aunque otros no lo hagan, usted y yo sí somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Si otras iglesias van, no les gusta, hermano, son otros. Pero usted y yo debemos de ser obedientes a Dios. Amén. Hubo un hombre, hermano, que se justificó y fue desobediente ante Dios. Se llama Saúl, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y Dios le dijo, mira, yo no quiero holocausto, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Así se lo dijo. Eso es lo que Dios está demandando. Dios quiere obediencia. Solo se lo voy a leer, no lo busque. Primera de Samuel, capítulo 15, dice el versículo 33. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, capítulo 15, les dije, ¿verdad? Me había equivocado. Capítulo 15 dice así, y Saúl respondió, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag,